En este video comenzamos con el tema de funciones. En este en particular vamos a hablar de la notación de las funciones y vamos a definir lo que es una función, por supuesto viendo algunos ejemplos. Entonces, seguramente recordarán del colegio cuando les decían que una función f era una maquinita a la que le entra x es cualquier cosa que se le pueda meter a la maquinita, entonces le entra x y le sale un objeto que llamamos f de x. Entonces esto que escribí acá se lee f, los paréntesis se leen como el d, f de x. Es importante tener muy claro que no es una multiplicación. Esto lo que implica es que a una máquina f le metimos un x. Eso es lo que quiere decir. Y el resultado que sale se llama f de x. Veamos un primer ejemplo. Entonces, tenemos por ejemplo esta maquinita de acá. Esta maquinita de acá que dice elevar al cuadrado. Entonces esto me dice la función de la máquina. ¿Okay? Entonces a la máquina le entra un x, en la máquina se eleva al cuadrado y lo que sale de la máquina es x al cuadrado. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa si a la máquina le entra un 2? Entonces si le entra un 2 lo elevo al cuadrado y me sale un 4. ¿Listo? Y si le meto un 5, y si le meto un menos 3, entonces cojo el menos 3, lo elevo al cuadrado y me da 9. Y en general, si le meto un x, me sale x al cuadrado. Si esta máquina se llamara f minúscula, si el nombre de esta máquina fuera f minúscula, entonces diríamos que f minúscula de x es igual a x al cuadrado. Recuerden que aquí entra x y sale f de x. O sea, f de x es igual a x al cuadrado. Miremos un segundo ejemplo también sencillo. Entonces, si tenemos esta máquina que me dice que le entra x y lo primero que tiene que hacer es restarle 2 a lo que le entró y luego multiplicar el resultado por 3. ¿Okay? Entonces digamos que si le entra x y esta máquina se llama g, entonces lo que sale de la máquina se llama g de x. Ahora suponga que le entra un 8. Entonces entra el 8, primero se le resta 2 al 8 y luego el resultado se multiplica por 3. Entonces cogemos el 8, le restamos 2 y luego a todo ese resultado lo multiplicamos por 3. Y eso nos da 3 por 6, o sea, 18. Entonces si entra un 8, sale un 18. Si entra un 3, hagan ustedes el cálculo, le restan 2, al resultado lo multiplican por 3 y sale un 3. ¿Listo? Si le entra un 0, entonces cogemos el 0, le restamos 2 y a todo ese resultado lo multiplicamos por 3. Listo. Ahora la pregunta es, ¿quién es este g de x? Este g de x es lo que sale de la máquina cuando yo le meto un x. Entonces piensen qué es lo que hace la máquina. Coge al x, coge a lo que le entra, coge el x, le resta 2 y a todo ese resultado lo multiplica por 3. Esto es lo que sale de la máquina. O sea que este g de x es realmente 3 por, entre paréntesis, x menos 2. ¿Listos? Entonces, a veces preferimos darle un nombre a la variable que entra y otro nombre a la variable que sale. En este caso yo, por ejemplo, los llamé x a la variable que entra y y a la variable que sale. Pero si esta máquina se llama f, pues lo que está pasando es que el que sale es f de x. O sea, estamos diciendo que este y en realidad es f de x. Y esta es una notación que usamos muy a menudo. O sea, hablar de y como el objeto que sale o hablar de f de x es exactamente lo mismo. Ahora, cuando vean esto escrito así, siempre tengan muy presente, el que entró en la máquina fue x y el que salió fue y. Listo, ya estamos listos para la definición de una función. F es una función si para cada x que le entra, a la función, le sale un único y. Y esta palabra único va a ser súper importante. En un momento lo miramos en unos ejemplos. Si esto sucede, si para cada x que le entra a la función sale un único y, decimos entonces que y es una función de x. Y este tipo de terminología se usa muchísimo. Entonces hay que realmente entender lo que esto quiere decir. Vamos a mirar un par de ejemplos para entender esa definición. Comencemos con este de acá.
Comencemos con este ejemplo. Entonces, me preguntan, ¿en cuál de estos tres casos y es una función de x? ¿Okay? Entonces, cojamos este primer caso. Acá están los valores de x, acá están los valores de y. Las flechas me están diciendo qué es lo que sale a cada x. Entonces, si entra 1, sale 5. Si entra 2, sale menos 11, etc. Entonces, recuerden lo que dice la definición. Dice que para cada x que le entra a la máquina, tiene que salir un único y. Y eso es lo que está pasando en esta situación. O sea que en este caso, diríamos que sí, en este caso, y es una función de x. Estamos respondiendo a esta pregunta. Listo. Miremos el siguiente caso. Queremos saber si para cada x que le entra, sale un único y. Entonces, cuando le entra un 1, sale 10, o sea, un único resultado. Cuando le entra 2, sale 7, o sea, un único resultado. Cuando entra 3, sale un 10, o sea, un único resultado. Pero un momento, ¿qué está pasando? El 1 y el 3 ambos van a 10. ¿Ese es un problema? ¿Ese es un problema? Entonces, volvamos a pensar en la definición. A cada x le tiene que salir un único y. A este 1 le está saliendo un único y. Y a este 3 le está saliendo un único y. No importa que estos dos x tengan el mismo y. Sigue siendo cierto que y es una función de x. Entonces, en este caso también es verdad. Pasémonos al último caso. Vamos a ver si y es función de x. Entonces, cojamos el 1. Cuando le metemos el 1 a la máquina, está saliéndome por un lado 13 y por el otro lado menos 5. Ya con eso es suficiente para decir que esto no es función. ¿Por qué? Porque a un x le está saliendo más de un y. Entonces eso no cumple con la definición. En esta última, y no es función de x. Listos. Veamos el último ejemplo. En este ejemplo me dicen lo siguiente. Me dan estas dos variables, no las vamos a llamar x y y, sino que c va a ser el número de cédula de una persona y a va a ser el primer apellido de una persona. Y me preguntan que si a es función de c. Ahora, escribamos esta frase matemáticamente con la notación que ya tenemos. Me están diciendo a es una función de c. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, ahora que tenemos esto escrito así, ya es fácil identificar quién entra y quién sale. Estamos diciendo que si le metemos a la máquina la cédula, entonces me saldría el primer apellido. Piensen en esa máquina como si fuera la registraduría. Ustedes van a la registraduría y les dicen y le dicen al señor de la registraduría, tengo esta cédula, por favor dígame el primer apellido de esa persona. Y pues sí, eso sí puede funcionar. Si yo le doy la cédula, esa cédula corresponde a una única persona. Y esa única persona tiene un único primer apellido. O sea, a cada cédula le corresponde un único primer apellido. Ahora veamos la situación inversa. Ahora me preguntan, ¿es C una función de A? Lo voy a escribir en matemáticas. ¿Es C, mejor dicho, C es una función de A? Ahora me están diciendo, si yo voy a la registraduría y le digo, oiga, el primer apellido de esta persona es Pérez, por favor dígame el número de cédula. Pues no, en ese caso la registraduría no va a poder, porque hay un montón de personas que tienen primer apellido Pérez. Entonces, al primer apellido Pérez le corresponden un montón de cédulas, no solo una, ¿sí? Entonces, no hay un único C que le corresponda a cada apellido. Por lo tanto, C no es una función de A.